Papa Francisco también se llenó fuertemente de ese Espíritu Santo y es lo que estamos ahora viviendo en nuestra iglesia. Amén. Pues para mí es un placer poder presentarles al Padre Gustavo Hamud. Él nació el 20 de noviembre del 1959 en el barrio porteño de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Con tan solo 21 años, realizó sus primeros ejercicios espirituales con el entonces Padre Jorge Mario Bergoglio, que hoy es el Papa Francisco. Fue ordenado sacerdote el 23 de mayo del 1987 y ha desempeñado tareas pastorales en la ciudad de Córdoba y en Chile, y es allí a donde él comenzó a participar activamente en la renovación carismática católica. Y hasta el año 2005 fue nombrado por el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo primado de Buenos Aires, como el asesor de la renovación carismática a nivel arquidiocesano y regional. Y también ha sido asesor de la renovación carismática a nivel nacional y también miembro del CONCLAR, que es el Consejo Carismático Latinoamericano. El Padre Hamud organiza junto a su comunidad retiros espirituales que con nutrido calendario se dictan en la misma parroquia de San Roque y en el Centro de la Espiritualidad María Reina de la Paz. El Padre Hamud es fundador de la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz y ha sido invitado a diferentes congresos a evangelizar. Es el autor de más de 50 libros que hoy hace rato los presentaban. Aprovechen ese material. Y es un placer presentarles a ustedes el Padre Gustavo Hamud, que los acompaña desde Argentina en este día. Con él también viene el seminarista. Párese, por favor. Él nació en Colombia. Diego Armando González nació en Colombia el 8 de septiembre de 1984. Está bien joven. En la ciudad de Neiva, Huila, Colombia. Estudió licenciatura en música en Tolima, Colombia. Ha ejercido el ministerio de la música por más de 16 años en la renovación carismática, en diferentes grupos de apostolado en la iglesia en Colombia y en Latinoamérica. Ha acompañado a retiros, congresos, jornadas de evangelización y como solista y acompañante. Los 6 últimos años ha residido en Argentina, formando parte de la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz. Actualmente vive en Buenos Aires y estudia teología en la Universidad Católica de Argentina. Así es que los presentamos a ustedes, al Padre Hamud y a nuestro hermano, el seminarista que viene con él, Diego Armando González. Vamos a orar por nuestro sacerdote, vamos a pedirle que levante la mano y como decía el Papa, siempre oren por mí. Yo creo que el Padre Hamud, como discípulo también del Papa Francisco, también yo sé que él quiere oración esta mañana y vamos a interceder esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, gracias por nuestro sacerdote que has mandado con nosotros. Gracias, Señor, porque él tiene cosas bellas para nosotros que contarnos, que decirnos, de parte tuya, Dios, pero también de parte de su amigo, el Papa Francisco. Querido Dios, esta mañana te pedimos que lo bendigas, que lo unjas y que lo uses como un gran profeta entre nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mantengámonos en este clima de oración, hermanos. Nos decía el Padre Teófilo, de esa mujer a quien Jesús le dijo, dame de beber. Todos nosotros, con mayor o menor conciencia, tenemos sed de amor, sed de paz interior, sed de Dios. Una sed tan profunda que solo el Espíritu Santo puede saciar profundamente.
y a veces ni somos conscientes de esa sed. Hoy queremos pedirle a aquel que calma la sed más profunda del alma, al Espíritu de Dios, que fluya. Así como fluía el agua fresca y cristalina en ese pozo en las afueras de Sicar, el pozo de Jacob. Ese pozo que dio de beber a tantas generaciones, calmando la sed. Pidamos al Espíritu Santo que fluya en nosotros y que nosotros no seamos cisternas agrietadas. Así como quien extiende la mano para ver si llueve, ahí sentado donde estás, cierra tus ojos, extiende tus manos, anhela la unción del Espíritu Santo para tu vida, para tu familia, para la unidad en toda la iglesia. Espíritu fluye, haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu fluye. Fluye, Espíritu Santo. Aquí estoy poniendo mi vida entre tus manos como un cheque en blanco. Tú pídeme, Espíritu Santo, lo que quieras. Yo te doy el sí. Haz de mí lo que quieras, transforma lo que tú ves que necesita ser transformado, renovado, convertido. Abre los oídos del alma, Espíritu Santo, y fluye con autoridad en mi vida, en mi familia, en toda la iglesia. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Abre tus labios, dile al Espíritu Santo que fluya. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco. Yo me ofrezco para que me uses Como quieras. Como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Y traemos, Espíritu Santo, en esta mañana a beber del pozo de Jacob, a beber de la fuente de tu divino corazón, no solo nuestra vida, sino también a tantas personas que necesitan beber de ese cántaro, de esa fuente inagotable que calma la sed de perdón, de reconciliación, de reencuentro, de unidad. Gracias, Espíritu Santo, por lo que comenzaste a hacer antes incluso de llegar a este congreso. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estabas haciendo ya con los primeros acordes del ministerio de música, del coro. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estuviste haciendo a través de los primeros predicadores, por lo que estás haciendo ahora y por lo que continuarás realizando. Amén. Es una alegría poder encontrarme compartiendo con ustedes y haber recibido
esa hermosa oración de intercesión que hicieron con tanto poder, con tanta autoridad. Como nos decía el querido hermano, maestro de ceremonias, tuve la gracia de conocer al padre Jorge Mario Bergoglio cuando yo apenas era un seminarista recién ingresado a mi congregación, y él era el provincial de los sacerdotes jesuitas en las afueras de Buenos Aires. Y nuestro formador nos llevó a hacer unos ejercicios espirituales, que es un retiro espiritual que en este caso tenía una semana. Así que en esa primera ocasión compartí con él toda una semana, y yo puedo hablar de 3 Bergoglios. El Bergoglio sacerdote, el Bergoglio arzobispo, sobre todo en la última parte, y el Bergoglio papa. El Bergoglio sacerdote que nos dio ese retiro espiritual, un retiro muy correcto, un retiro muy magisterial, pero que, debo reconocer, no se sentía la fuerza del Espíritu Santo. Y como todos vamos creciendo, o deberíamos ir creciendo, porque a veces corremos el riesgo de quedarnos paralizados o de crecer, retroceder, pero en el caso de él fue creciendo en su vida espiritual. Luego providencialmente el Señor lo envía a la Arquidiócesis de Buenos Aires. Y ahí en la Arquidiócesis de Buenos Aires, a mí me nombra asesor de la Renovación Carismática. Y yo medio cara dura, junto con el coordinador, el equipo coordinador, un grupo muy bello de laicos, le pedimos audiencia y le dijimos, mire, nosotros sentimos en oración y queremos pedirle que nos haga una misa para todos los hermanos de la Renovación Carismática. Él nos escuchó. No le gustó mucho. Es más, lo que yo estoy diciendo, ustedes lo han escuchado, porque él dice, yo soy un convertido, yo no quería la Renovación Carismática. Pero él era un pastor y es un pastor de un corazón dócil a Dios, por eso sintió que era padre de todos. Por eso cuando Dios lo pone en esta tarea de ser arzobispo de Buenos Aires y a nosotros nos manda temerosos, temblando, a pedirle que celebrara la misa para todos los grupos de oración de la Renovación Carismática de la Arquidiócesis de Buenos Aires, yo imagino él habrá pensado, ¿para qué lo puse a este curita de asesor? Ya me viene a complicar la vida. Lo cierto es que él dijo que sí. Y cuando estaba por comenzar la misa, estábamos en la sacristía, y él con una cara seria. Los que dicen, ¡ay, qué linda la sonrisa del Papa! Es el Papa. Ha recibido una nueva unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero hermanos, yo tengo que confesarles que antes de esa primera misa con él y con su primera misa para tantos carismáticos que alababan, que oraban en lenguas, que aclamaban al Señor, yo estaba ahí en la sacristía diciendo, por favor, que no salga nada mal. Y me faltaba esa confianza en que el control no lo tenía yo, no lo tenía tampoco el cardenal. ¿Quién tenía el control? Amén, gracias Señor. Por eso comenzó la celebración. Y al final de la celebración le habíamos dicho si podíamos hacer una oración de intercesión por él. Y él se arrodilló detrás del altar. Se ve que al Espíritu Santo se le fue la mano porque cuando yo empecé a guiar esa oración y le pedí a todos los hermanos en la Catedral Metropolitana que extendieran la mano hacia él, se extendió más de lo que pensaba. Y después lo tuvimos que ayudar a levantarse. Yo pensé que esa iba a ser la última misa que nos iba a celebrar, pero durante más de 10 años, cada año después de Pentecostés, él nos celebraba la Santa Misa. Y yo soy testigo, hermanos, de ver cómo de año en año el Espíritu Santo iba posándose en su corazón, iba trabajando en él. Y ya en las últimas misas preguntaba, ¿cuándo es la misa de la Renovación Carismática? Quiero celebrar la misa de los carismáticos.
bromeaba incluso, decía, bueno, no esperen que yo empiece a zapatear, dice, pero yo soy feliz cuando los veo a ustedes alabando. Y empezamos con los encuentros interreligiosos, primero en pequeño, después en el Luna Park, que es el estadio cubierto más grande de Buenos Aires. Y dijimos, bueno, vamos a invitar a Joe Grich, que era un obispo del ICRES, el equipo mundial de la renovación carismática, y a Rañero canta la mesa, y empezamos, y el Señor envió a mandar sus predicadores. Y a Marcos Witt, que estaba por ahí cerca, y nunca había participado en uno de estos encuentros interreligiosos, y estaba muy asustado, muy temeroso. Y llegó el cardenal cuando ya todo había comenzado. Estaba el padre Lucas Casaer, grandes predicadores católicos, pastores que quieren la unión, que quieren que oremos en el mismo espíritu, más allá de la diversidad de iglesias, pero en un solo Cristo. Y ahí estábamos cuando alguien nos dice, llegó el cardenal. ¿Dónde está el cardenal? Ahí, sentado en medio de la gente. Como uno más. Él había llegado y se había sentado a escuchar y a recibir. Es la humildad de nuestro Papa, que tuvo siempre a lo largo de toda la vida. Y más allá de que haya cambios, sigue teniendo una coherencia de vida, donde no solamente nos envía a las periferias, que a veces las periferias es en nuestros mismos hogares. Hay personas que se sienten en la periferia de nuestra casa porque no los tenemos presente, porque no los tenemos en el centro de nuestro corazón, porque no le damos las palabras de amor, de aliento que están necesitando. Y así fuimos viendo cómo Dios fue preparando su corazón y su vida. Cuando en ese encuentro interreligioso oraron por él pastores y católicos, aquellos que, como decía el padre Teófilo, no comprenden este llamado a la unidad, enseguida, a los pocos días, lo empezaron a criticar a él. Y dijeron, arquidiócesis vacante, el arzobispo se hizo evangélico. Y Marcos Witt, impactado por esa oración con el poder del Espíritu Santo, dio su testimonio y dice, esta es la iglesia que yo quiero, una iglesia unida en el amor. Y enseguida los protestantes, extremistas, radicales, no sé cómo llamarlos, dijeron, Marcos Witt se va con los católicos. Y dejaron de invitarlo a los congresos y de cómo realmente Satanás trata de dividir. Pero cómo necesitamos un ecumenismo a veces dentro de nuestras propias comunidades, dentro de la misma iglesia católica, porque nos vamos dividiendo. Y el Señor nos dice, dame de beber, dame de beber. Yo creo que a veces nos pasa en nuestras familias o en nuestras comunidades, como le sucedió a una familia de la cual me contaron una historia. Esta familia tenía el matrimonio, que además eran papá y mamá, con un hijo y una hija. Pero discutían tanto en esa familia. Pero tenían una mascota que era muy querida. Como mascota tenían un mono. Aquí le dicen mono, macaco, ¿cómo le dicen? Mono también. Bueno, ahí en el norte de Argentina, una clase de monos que son muy domésticos y lo adoptaron como miembro de la familia, le enseñaron a hacer muchas cosas. Pero en esa familia había alcohol, había crítica, había peleas. Y un día dijeron, bueno, vamos de vacaciones. Y se fueron los 5 de vacaciones, porque llevaron al mono también. Pero en el camino, en el viaje, con el carro, con el automóvil, tuvieron un accidente. Y gracias a Dios no falleció ninguno, pero a la familia la llevaron internada al hospital y el único que quedó en el carro fue el mono. Llegó el policía que tenía que tomar declaración. ¿Y a quién le iba a tomar declaración? El único que estaba era el mono. Pero como era un mono muy inteligente,
le empezó a hacer preguntas y le dice al mono, ¿quiénes iban? Y él sabía que ya iban alguna familia, entonces el mono hace así. Sabía contar. Bueno, a ver, ¿y qué hacían los niños? Y el mono hizo... Se peleaban, anotó en su libreta el policía. Ya se notaba que en ese auto había violencia, se estaban peleando. Bueno, ¿y qué hacía la señora? Y el mono empezó a hacer... El policía anotó, hablaba, gritaba, hablaba. ¿Y qué hacía el esposo? Y el mono hizo esto. Bebía. Y el policía quedó con la pregunta, ¿y quién conducía? Y el mono hizo... Un aplauso para el Señor, gloria a Dios. Que nos da el sentido del humor, que nos da la alegría. Queremos pedirle al Señor la alegría, pero ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto? Más allá del cuento, hermanos, muchas veces nosotros católicos, apostólicos romanos, sacerdotes, religiosas, laicos, laicas, podemos estar conduciendo nuestra vida como si fuésemos un mono, en lugar de conducirlo con la autoridad del Espíritu Santo. En lugar de que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestra vida hacia aguas frescas, hacia aguas puras. ¿Cuántas veces nosotros somos como esa familia en el automóvil de la vida? Y en ese automóvil de la vida, llámese hogar, llámese comunidad, ambiente de trabajo, estamos peleando. A veces por pequeños lugares de poder, a veces movidos por la envidia. Cuántas heridas en el fondo de nuestro corazón nos lleva a tener pensamientos que son más movidos por el mono del mal espíritu que por la paloma del Espíritu Santo. Cuántas veces vamos hablando y hablando como esa señora, cosas que no son de bendición, que nos dice el apóstol Santiago, que de nuestro labio no pueden surgir la oración, la alabanza y a su vez el agua amarga de la crítica. A veces nuestros labios son como Mará, ese pozo de agua amarga que Moisés encontró en el desierto. ¿Cuánto daño podemos hacer con nuestras palabras? De nuestros labios que tendría que salir solo bendición, en ocasión sale maldición. Y el hombre que tendría que conducir ese automóvil, dice el cuento, iba bebiendo. Y a veces sin caer en ninguna adicción como el alcohol o las drogas, ¿cuántas veces andamos como borrachos? Andamos sin estar conscientes de lo que el Señor quiere decirnos, de lo que el Señor quiere mostrarnos, de que el Señor nos ha dado una vida bellísima a cada uno de nosotros, una vida hermosísima a cada uno de nosotros. Yo creo que nos hablaba el Padre hace un rato de los papas que han sido santos en los últimos años. Mire, para mí uno de los papas más santos que Dios nos ha dado ha sido Juan Pablo I. Ha estado tan pocos días, pero los gestos de bondad, la dulzura. Yo creo que tengo en esos 33 días sus pocas enseñanzas que ha podido dar, lo tengo todo como un tesoro muy grande. Y en un momento, en una de sus catequesis, él decía que un hombre fue a comprar un auto nuevo, un auto bellísimo. Y el hombre que le vende el auto, le dice, este automóvil que yo le doy es excelente, lo va a llevar siempre a destino. Pero para que le lleve a destino usted debe cuidarlo. Por eso cárguele combustible, y le dio la clase de combustible que le tenía que cargar, que era el mejor. Ponga también este aceite, y le dio la marca, y no lo lleve
aquí dicen millas, en Argentina decimos kilómetros, no lo lleve a más de 130 kilómetros. No sé cuánto sería eso en millas, pero bueno, es la velocidad justa. Pero este hombre era un hombre muy caprichoso, un hombre cabeza dura. ¿Aquí hay cabezas duras? Yo soy medio cabeza dura. Ya les voy a contar algunas cosas para que recen más por mí también. Y precisamente le dijo con mucha altanería, disculpe, este es mi auto. Por lo tanto, yo le voy a cargar el combustible que yo quiero. Y como en mi garage tengo un tambor de otro aceite, le voy a poner ese aceite. Y además me gusta tanto la velocidad que nada de 130, 150, 180, hasta 200 no paro. El hombre lo miró serenamente y le dice, amigo, usted con este automóvil haga lo que quiera. Pero después no me venga a reclamar que usted terminó en medio del camino y que el auto está fundido, porque no ha seguido el manual de instrucciones. Hermanos, Dios nos ha dado una vida que más allá de los accidentes del camino, es una vida única e irrepetible. Porque Dios, como se suele decir, no nos ha hecho en serie, nos ha hecho en serio, con un amor profundo, con un amor incomparable. Y a veces están esas heridas en nuestra vida, esos vacíos, esas carencias, que el no ser reconocidas van haciendo que continuamente nuestro automóvil se vaya quedando en el camino, que nuestra vida nunca termine de llegar a las bendiciones que Dios quiere para nosotros, para nuestras familias, para nuestras comunidades. Quien conduce un automóvil, quien conduce un autobús, quien conduce un avión, no va solo. Lleva otras personas con él o con ella. Quiere decir que llegar a la meta depende mucho de quién es ese piloto. Y cuando nosotros vamos comprendiendo que esta vida que Dios nos da, le tenemos que ir entregando el control al Espíritu Santo, solo ahí el Señor puede sanarnos. Porque Dios es todopoderoso, lo sabemos, pero ¿cuántas veces yo o vos estás atando las manos del Señor y no nos bendice? Rezamos, vamos a la misa, clamamos, pero hay ataduras, hay caprichos, hay heridas no reconocidas, rencores nunca entregados profundamente al Señor. Hace poco hubo en la Argentina un escándalo muy grande, que incluso trascendió, porque en un vuelo que fue desde la ciudad de Buenos Aires a Rosario, que es algo muy cerca, un vuelo de apenas 1 hora o menos de 1 hora, se vio la filmación de que en la cabina de los pilotos dejaron entrar a una vedette. El problema no es que solamente entró la vedette, sino que se muestra la vedette despegando el avión. Y los pasajeros que estaban allí, cuando supieron esto, tomaron conciencia, se dieron cuenta de que su vida había estado en riesgo porque una pobre mujer que tiene más siliconas que cerebro fue la que les hizo despegar y casi aterrizan de golpe. Por lo cual están haciendo esos pasajeros un juicio millonario, una demanda millonaria a la compañía, a la vedette, etcétera, que desapareció de la faz de la tierra. Después se fue a Paraguay a verlo al Papa, porque ella quería que el Papa la perdonara, pero se llevó una cámara detrás, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas. ¿Cuántas veces nosotros cedemos la autoridad de nuestra vida a personas buenas, pero no al Señor, que tiene que tener el control? O a veces nosotros mismos nos cuesta entregar mucho el control. Yo en uno de mis libros sobre lo que es la sanación intergeneracional lo pongo como una experiencia que he tenido de sanación interior de algo, de un comportamiento que en mi familia se venía repitiendo en la rama paterna de una generación a la otra.
cuando terminado en un retiro que yo estaba recibiendo, que yo había escuchado a la predicadora y me fui a orar delante del sagrario, me vino la imagen de un hombre vestido de árabe. Ustedes saben que el Señor nos habla de muchas maneras. Nos habla a través de la Sagrada Escritura, nos habla a través de un testimonio, de una predicación, de una canción, a través de los acontecimientos cotidianos de la vida. Nos puede hablar a través de un sueño o de una pesadilla. Nos puede hablar incluso a través de un accidente. Lo cierto es que yo cuando quería orar sobre el texto bíblico cerraba los ojos y me venía la imagen de un hombre vestido de árabe. Yo todavía no conocía, recién comenzaba en la renovación carismática, era muy jovencito y todavía tenía una larga cabellera, cosa que fui perdiendo con los años. Pero lo cierto es que cuando fui a hablar con la guía de este retiro, me dice, mira, tu apellido, Hamud, es un apellido de origen árabe. De hecho, en Argentina, todos los que tienen apellido árabe le dicen turco, porque la gran cantidad de orientales que llegó de Medio Oriente vinieron de Turquía, entonces si uno es de Siria, de Líbano, le decían turco. De hecho, cuando estuve concelebrando con el Papa, lo estuve en 2 ocasiones, cuando llegó la primera vez, 2 meses después de que lo nombran Papa, y me dice, turco, ¿qué haces por acá? Y entonces yo le seguí la broma y le digo, ¿y cómo nos quedamos sin el obispo? Que cuando se iba a jubilar, como nos había dicho él, iba a ser el referente, el que iba a acompañar a la renovación carismática, vine a preguntarte a ver cómo seguía. Entonces cuando hablan del turco, bueno, yo soy uno de los turcos que está ahí, aunque no soy turco, soy argentino, y ella me dice, la guía del retiro, dice, posiblemente en tus ancestros alguien necesita de oración, entre los que todavía están en el purgatorio, porque te han transmitido algo que a lo mejor te está impidiendo que el Espíritu Santo fluya en tu vida, te traiga la fuerza. Mira, hermanos, a todos nos ha pasado alguna vez que cuando nos hablan el lenguaje teológico, al principio es chino básico. Yo ayer traté de ir a un restaurante, el hermano está estudiando inglés, el hermano Diego, y el menú estaba en inglés y en chino. No entendimos nada. Yo le digo, el hermano que estudia hace 3 años inglés me va a traducir. Era en lugar de chino, japonés el inglés, entendí un poquito más. Y a veces, con las cosas del Señor, nos pasa así. Por eso cuando oramos en lengua, el Espíritu Santo nos va dando entendimiento. No importa si al principio no sabemos bien y hasta nos puede venir, a ver, estoy fabulando, estoy imaginando. Empiece a poner la lengua, las cuerdas vocales en funcionamiento y el Espíritu Santo se va a ir moviendo. Y en un momento fluye, así como un avión que empieza a despegar y luego se guía con las corrientes de aire. De ese modo yo empecé a pedir al Espíritu Santo que me diera el entendimiento de eso que yo no comprendía. Y junto con esa imagen de ese hombre vestido de árabe, me vino una palabra, como si estuviese viendo esos cartelitos en rojo que dice exit. Y era un cartel que decía control. Y entonces, luego la pregunta al Señor, Señor, ¿qué me quiere decir con esto del control? Entrégame el control de tu vida. Entrégame el control de tu sacerdocio. Yo era párroco en ese momento. Terminaba la noche muy cansado. Terminaba sin alegría. Me ponía a ver televisión, a ver si eso... Nada. Entrégame el control. Me di cuenta que era muy perfeccionista. Que quería que las cosas en la parroquia fueran todas como yo quería que fuesen. Y las cosas no salían así. Venía alguien con sufrimiento, con dolor, le tengo que solucionar el problema, pero no soy Dios. Y ahí el Señor me fue mostrando que yo quería tener el control de mi vida, del ministerio sacerdotal, del apostolado, del grupo del otro grupo. Y el Señor me decía, dame el control. Y que orara por esto que venía en la rama paterna y que era un problema en mis hermanos,
un problema en mi papá que ya partió para la casa del Padre. Y ahí empecé a orar. Y poco a poco, con el pasar de los meses y hasta de los años, el Señor fue obrando. Y es tan lindo cuando uno le entrega el volante, el manubrio, cuando le va entregando al Espíritu de Dios, porque uno dice, yo hago lo que el Señor me pide que haga como papá, como mamá, como servidor en la comunidad. El resto, Señor, vos te ocupás. Cuando María da el sí a Dios, cuando da ese sí del corazón, ella al principio pregunta, ¿cómo es esto? Si yo no conozco varón, pero ella da su sí, aunque no comprende. Y luego en su vida, en otros momentos, cuando suceden cosas que superan su entendimiento, cuando recibe palabra profética, una espada atravesará tu corazón. O también en otro momento, ¿por qué me buscaban si yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Ella lo que no comprendía lo guardaba en su corazón. Ya había entregado totalmente el control a Dios. Hacía lo que a ella le tocaba hacer. Tu hermano, hermana, como esposo o esposa, en el matrimonio, ¿le entregas el control? Y si has sufrido el dolor de un divorcio, de una separación, de una infidelidad, ¿le entregas el control a Dios de esa situación para que Dios pueda liberar tu corazón de rencor, angustia, enojo? Hoy venimos aquí a eso, a entregarle al Espíritu Santo el control. ¿Cómo cambió la vida de la samaritana cuando empieza en ese proceso a entregarle al Señor la división que ella tiene en su interior? La sed de agua que se iba pero regresaba, porque tenía una sed mucho más profunda, que era la sed de aceptación, de aprobación. Yo creo que hay 4 fuentes de las cuales nosotros, todo ser humano, necesita beber a lo largo de su vida. 4 fuentes ya desde el vientre materno. La fuente del amor, la fuente del perdón, la fuente de la protección y la fuente del elogio. Cuando un niño se siente amado, puede dar amor. Si ese niño no se siente amable, la palabra amable viene de un término latino que significa digno de amor, y siente que no es digno de amor, entonces va a estar siempre buscando el amor de parte de los demás y va a ser alguien incapacitado para dar amor a los demás. Por eso a mí me gusta mucho la imagen de nuestro espíritu como un vaso o una botella que puede estar llena y puede rebalsar o rebosar para que otros puedan beber. Y por eso nuestra oración tiene que ser una oración que brote desde el corazón. Muchas veces, y aún en la renovación carismática, se hace oración solo con los labios, pero no llega al corazón. Muchas veces en otros ámbitos, en otros movimientos, se hace oración pero solo con el intelecto. Solo cuando logramos integrar el corazón, el intelecto, los labios y hasta todo nuestro cuerpo en adoración y en alabanza a Dios, empieza a fluir el agua viva, que no solo calma la propia sed, sino que calma la sed de amor que tienen los hijos, que tienen los nietos, que tienen los hermanos que se acercan sedientos a tu grupo de oración, a tu comunidad. Yo tengo una querida amiga en la República Dominicana, María Armenteros de San Giovanni, quien ella cuenta una visión que Dios le regaló. Ella evangelizó con el padre Emiliano Tardif, haciendo una tarea evangelizadora hermosísima, con una comunidad de bendición,
Junto con el hermano Diego hemos tenido la gracia de estar allí predicando a 800 servidores de diversos países de los siervos de Cristo vivo. Y ella compartía en uno de sus testimonios que Dios le regaló la visión de un vaso que estaba vacío. Y mucha gente se acercaba y le decía a ese vaso, delante de ese vaso que nos representa a cada uno de nosotros, dame de beber, dame de beber. Sin embargo, ese vaso estaba vacío y adentro tenía tierra, hojas secas, como quien deja un vaso afuera en el patio y ahí se va secando, evaporando el agua que había, cae basura adentro. Pero empezó a caer agua, una fuente que iba llenando el vaso. Y así sucede, hermanos, cuando nosotros comenzamos a orar en esta unción del Espíritu Santo. Oración personal y oración comunitaria. Necesitamos de ambas. Son como dos piernas. No podemos avanzar tras los pasos del Señor si no tenemos oración personal y oración comunitaria. Cuando tú caminas, te afirmas en una pierna. Y luego extiendes la otra y te vuelves a firmar. Y así, y yo me freno si no me caigo, pero uno sigue avanzando. Pero a veces, hermanos, en los grupos de oración, falta la fuerza, la unción, porque no hay oración personal. Porque llegamos al grupo de oración, al congreso, al encuentro, a ver, yo quiero recibir, a ver qué me voy a llevar, en lugar de tener el encuentro personal de corazón a corazón con nuestro buen Dios. María vio que cuando empezaba a orar con el corazón, ese vaso empezaba a llenarse y al principio el agua era turbia. Porque empieza ese proceso de purificación en nuestra vida. Ese proceso donde vamos encontrando nuestras inmundicias. Cómo me gustó esto que nos decía el padre Teófilo. Y es lindo tener siempre un predicador antes porque uno va sintiendo al Espíritu de Dios que va mostrando cosas y afirmando. Esto de que el Papa reconoce que es pecador. En el momento en que el Papa, o vos o yo, dejamos de reconocer, y no solo con los labios, sino de corazón, que somos miserables. El miserable no tiene nada para dar a cambio. El pobre tiene poco, pero tiene algo. En cambio, el miserable no tiene nada. Cuando empiezo a reconocer mi miseria, viene un gozo. Mi corazón se vacía de mi inmundicia y va siendo llenado del agua fresca y los demás empiezan a beber agua que no está contaminada. Por eso María veía que el agua que iba fluyendo y empezaba a desbordar, cada vez iba siendo más limpia. Así debe ser tu vida, mi vida, nuestras vidas. Que con el pasar de los años de la oración, más allá de las caídas, nos volvemos a levantar, aprendiendo de nuestros errores, no juzgando al hermano que se equivoca, pidiéndole al Señor un corazón misericordioso, que por eso el Papa ha sentido que el Espíritu Santo nos pide un año de misericordia, no solo para honrar la divina misericordia, no solo para honrar a Jesús misericordioso, sino para pedirle un nuevo corazón. Un corazón libre de durezas. Gloria a Dios. Lo cierto, hermano, que a medida de que María Armenteros iba viendo esa agua, cada vez eran más los hermanos que se acercaban. Y seguían diciendo, dame de beber, dame de beber. Hasta que en un momento, en esa visión, Dios le mostró una tijera que cortaba ese chorro de agua. Y la gente seguía acercándose. Dame de beber. Y era como que no se daba cuenta, pero se iba agotando el agua. Y en un momento ya no había más agua para sacar. Y entonces ella pensó, voy a darle el vaso. Y rompió el vaso y les daba pedazos de cristal. Y en ese momento escuchó una voz muy dulce, aunque dolorida a la vez, que le decía, María, el vidrio no calma la sed, mas lastima.
Hermanos, ¿cuántas veces nos estamos lastimando en las comunidades católicas? ¿Cuántas veces lastimamos al que se acerca porque lo vemos con otros ojos? ¿Cuántas veces somos como el cristal que en lugar de calmar la sed está hiriendo? Porque nos falta el agua viva. El Señor tiene el poder, la autoridad de reconstruir este vaso de nuestra vida, de tocar esas aristas filosas que tenemos para que Él pueda contener todo nuestro ser, para que Él pueda colmarnos de esa agua viva. Qué hermoso pensar, creer, estar convencido de que Dios, siendo todopoderoso, ha querido necesitar de ti. Yo quisiera que le preguntaras a la persona que está a tu lado, ¿cómo se llama? Aunque conozcas el nombre, que se lo preguntes. Primero con uno y después con otro. Y que ahora le proclames, Cristo te necesita. Tus hermanos tienen sed de Dios. Estás llamado a ser un vaso de Dios. Y sin duda, el Señor quiere ir colmando ese vaso. Yo decía que muchas veces en estas 4 fuentes del amor, de la protección, de sentirnos protegidos, apachuchados es que dicen en algunos países, ¿cómo es el término? Eso me suena mexicano, viene de ahí ese término. Bueno, eso lo necesitamos desde niños. Apapallar, apapacho, bueno. Ustedes vieron que la lluvia, el pollo, el caballo. Lo cierto es, después hay otras anécdotas, pero bueno, no nos da el tiempo. Lo cierto es que el amor de Dios nos va abrazando. El amor de Dios nos va dando esa necesidad que tenemos de sentirnos protegidos. La desprotección es una de las cosas más dolorosas. Si uno no se ha sentido desde bebé suficientemente abrazado, tiene un déficit táctil. Le han faltado caricias, abrazos y va a estar buscándolo durante toda la vida. Puede tener un esposo o una esposa excelente, pero no le va a ser suficiente. Esa persona solamente puede sentir colmado su corazón cuando a través del poder del Espíritu Santo se siente abrazado por el amor de Dios Padre. En mi comunidad hay un matrimonio que ellos servían, pero servían con mucha tristeza. No se les notaba alegría. Este matrimonio tiene una hija, y la hija también servía, pero sin mucha alegría. ¿Qué había sucedido en ese matrimonio? Antes de conocer a Jesús, el hombre había tenido muchas infidelidades. Y aunque ambos estaban sirviendo en la comunidad, cada vez que este hombre que coordinaba un grupo se acercaba a una mujer, la esposa ¡chum!, la empezaba a mirar y le tiraba flechas con la mirada. Porque el corazón de ella seguía estando herido. Y el corazón del hombre, aunque había conocido al Señor, todavía estaba muy deteriorado. En una oportunidad yo conversé con él y él me contó lo siguiente. Y ahí pude entender mejor la historia. Cuando él tenía apenas 2 años, su mamá, que había dejado la casa con él porque su esposo le peleaba,
la trataba mal, se fue con otro hombre, luego deja a este hombre y un día este hombre despechado entra a la casa con un puñal y en presencia del niño que estaba jugando debajo de una mesa, el niño ve cómo este hombre mata a su mamá de 15 puñaladas. Esto el hombre lo había llevado en secreto durante muchos años. Aunque tenía solamente 2 años, el niño vio caer a su madre, morir en medio de un charco de sangre. Y ahí fue cuando este hombre comprendió que ese abrazo de madre que le empezó a faltar a partir de los 2 años, lo fue buscando continuamente a lo largo de toda su vida y que nunca se sentía saciado. Dios le regaló en ese retiro el sentirse abrazado por la Virgen María. Y en ese revivir esa imagen, veía a su madre caída, pero ya no en un charco de sangre, sino rodeada por la luz de Dios. Y María que iba poniendo las manos en la herida de la madre y las iba sanando. Y le estaba devolviendo una imagen materna sana. Todos nosotros tenemos cuchilladas en nuestro corazón, a veces muy pequeñas, como si fuesen con un alfiler, y otros con heridas tan grandes. Cada vida de nosotros es única y hay capítulos de alegría y capítulos de dolor, como los misterios del rosario. Y Dios te ama tanto, tanto, tanto. Yo quisiera que Dios nos abrazase en esta mañana. Yo quisiera que en este momento dejemos libros, carteras, le entregamos a Dios nuestras manos, nuestros brazos, para orar por nosotros mismos. Abrázate a ti mismo con fuerza. Cierra tus ojos y siente el abrazo de Papá Dios. El término arameo, Abba, significa papito. Quizás en tu vida, en tu infancia, en tu adolescencia, has tenido una pérdida muy grande. Te han arrebatado al papá, a la mamá, a un ser muy querido. Incluso hay madres que han perdido hijos. Hay pérdidas que humanamente son irreparables, pero nada es imposible para Dios. Dios es amor. Y el amor del Padre y del Hijo fluye en esa fuente de agua viva del Espíritu Santo, que reconcilia tu vida, que reconcilia tu historia, que quiere sanarte hasta en los estamentos más profundos de tu vida, de tu ser. Y como añadidura, el Señor hasta quiere traer sanación física de enfermedades que son psicofísicas, espirituales, psicológicas y físicas. Padre, en esta mañana quiero que me abraces, quiero reposar en tu amor ahora, porque cuando tu Hijo Jesús dijo, vengan a mí los cansados y agobiados, te referías a tanto cansancio mental, emocional, que a veces nos cuesta seguir adelante. Tú eres el dador de amor y tu amor trae las fuerzas nuevas que nosotros necesitamos. Reclina tu rostro, tu cabeza en el pecho de Papá Dios, de Mamá Dios, y descansa en Dios, que es Padre, pero que también tiene corazón de madre. Deja que Él abrace tu vida, tu historia, y en ese abrazo entrégale a tu familia, a tu comunidad, toda la iglesia. Padre, quiero que me abraces, quiero reposar en tu amor,
Padre, quiero que me muestres el inmenso amor que sientes por mí. Yo traigo mi dolor. Yo traigo mi dolor Y lo pongo a tus pies. y lo pongo a tus pies. Tú conmigo estás y me amas como soy. Y me amas como soy. Qué hermoso, Padre, saber que tu Hijo Jesús ama a la samaritana así como era. A pesar de que había tenido 5 hombres, ella tiene la experiencia del amor profundo y verdadero y su vida cambia y empieza a ser agua de vida, dando testimonio de que tu Hijo estaba vivo, de que es el Mesías, el Salvador. Gracias, Padre, porque con este abrazo liberas de sentir que somos poco valiosos, poco dignos, porque sanas de culpabilidad, de inferioridad. Padre, me estás abrazando y me estás dando toda la ternura, todo el elogio, toda la protección que desde siempre he anhelado. Padre, me estás abrazando. Sé que yo soy hijo tuyo, Señor. Padre, ya me has mostrado, siento tu amor, para mí solo no estoy. Recibe el amor del Señor. Traigo mi dolor y lo pongo a tus pies. Tú conmigo estás y me amas como soy, y me amas como yo. Traigo mi dolor y lo pongo a tus pies. Tú conmigo estás y me amas como soy, y me amas como soy. Bendito sea, Señor, porque me amas así como soy. Alaba al Señor, dale gracias por tu vida. Mira la belleza del Señor que hay en ti. Aquí está lleno de mis mundos y de mister universos. Bendito sea, Señor, por la belleza que das a cada uno de nosotros, porque te estamos entregando nuestras cargas más pesadas, Señor, porque no queremos llevarnos, terminado este congreso, ninguna carga, ninguna aflicción. Queremos irnos con las alas de águila que tú nos das. Abre tus labios, deja que surja un canto nuevo,
Ponte de pie en gesto de victoria y levanta tus manos, diciéndole: soy victorioso en ti, Señor. Proclame victoria para su vida. Aquí está, Señor, el agua que surge de tu corazón, que fluye y que calma la sed de tu pueblo. Aquí estamos, Señor, como vasos, llenándonos de ti, agua fresca, para saciar la sed de tantos hermanos, de nuestras comunidades, de nuestras familias, que pondrás en el camino de la vida. Bendito, bendito eres, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas, aunque tenga 1000 problemas. díselo al Señor con fe, con convicción, que levantas tu vida, levantas tu familia. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. ¿Qué estás sintiendo esta tarde? El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Que no pare la alabanza, sigue alabando. Que no pare la alabanza. 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 Levanta tus manos, levanta tu voz. Que la gloria de Dios está cayendo. Que no pare la alabanza. Sigue alabando. Sigue alabando. Que se rompan cadenas. Que se rompan cadenas con la alabanza. No tengas miedo. No tengas miedo. Sigue alabando. La unción está cayendo. La unción está cayendo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. La presencia de Dios se está moviendo aquí. La presencia de Dios se está moviendo aquí. Sopla Dios. Sopla Dios. Sopla Dios.
Cántale, 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 cántale alabanza, no tengas miedo. Suelta un cántico nuevo, cántico nuevo, cántico nuevo. Que fluya, que fluya. Alábale como sientes. Cántale. Aleluya. Abre tus labios, no tengas miedo. Cántale, es para Dios. Es para Dios. Dios merece lo mejor. Lo mejor de tu alabanza. Lo mejor de tu cántico. Fluye, Espíritu de Dios. Abran sus ojos, vean al Señor, abren sus ojos, sonríen al Señor, aleluya, aleluya. Que sean alegres, aleluya, abran sus ojos, vean al Señor, vean al Señor, aleluya. Sopla Dios. Sopla Espíritu Santo. No tenga miedo, siga alabando, sin miedo. Sin miedo. Hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza. Se rompe cadena cuando un pueblo alaba a Dios. Dile a Dios, te amo. Te amo. Te amo. Dios, te amo. Te amo, te amo, te amo. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios merece lo mejor. Recíbelo, recíbelo. Dios merece lo mejor. Recíbelo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Recíbelo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te adoro, Dios, bendito, 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 bendito. Oh Dios, te amo. Santo, 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 santo. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Digno de honor, Dios. Dime toda gloria. Hermanos católicos, nosotros vamos a los estadios de fútbol y ustedes cuando meten un gol gritan gol y no tienen vergüenza. Usted está en la presencia de Dios y aquí hay el que mete todos los goles, Jesucristo. No tenga miedo a alabarlo a Él, glorificarlo a Él. No sienta vergüenza de levantar sus manos, de glorificar a Dios. Fuerte esa alabanza, fuerte para Él. ¡Vive Cristo! ¡Vive Cristo! ¡Vive el Rey! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Y a sus hijos! ¡Victoria! ¡Aleluya! Santo es su nombre. Digno de todo honor. Santo, fuerte esa palma, vamos, más fuerte para el Rey. Que viva Cristo, vamos, fuerte, fuerte, vamos. Alabado sea Jesús. Santo eres, Señor.